Un cordial saludo a mis estudiantes. Quiero hoy comentarle que ya este es el último tramo del tema de la personalidad. Ya hemos visto unos temas anteriores. Hemos visto el tema, el tema relacionado con temperamento, y hablamos del temperamento sanguíneo, temperamento colérico, melancólico, flemático. Luego hablamos el tema de carácter, que fue a través de una clase asincrónica igual que esta, en donde dijimos que el carácter es aprendido, que la sociedad y la familia son los canales principales de adquisición de las conductas, de las normas, de la moralidad. Y también hoy también desarrollamos el tema del desarrollo de la personalidad. Desarrollo de la personalidad. Y esto lo vimos a través de un video de Notebook que yo se le mandé en el grupo de WhatsApp. Y para finalizar queremos el último tema, que se llama la neurodivergencia. Neurodivergencia. ¿Por qué colocamos la neurodivergencia entre la personalidad? Porque es una forma particular de procesar la información. Las personas neurodivergentes son personas que son igual que nosotros, pero tienen unas características muy propias, ¿ya? Y lo que yo quiero, el objetivo mío con que ese tipo de personalidad no la podemos discriminar, no la podemos encasillar, no la podemos eh, rechazar, todo lo contrario. Tenemos que comprenderlo, entenderlo, y acuérdense que no hay una personalidad, hay diferentes clases de personalidad y esta es una forma de proceso de personalidad. Esta es la personalidad neurodivergente que vamos a hablar hoy. Para comenzar vamos a hablar. Un individuo es neurodivergente cuando su cerebro funciona, procesa, aprende o se comporta de manera que diverge significativamente de los estándares sociales dominantes de la norma o de las normas neuronormativas. La neurodivergencia no es un diagnóstico médico en sí mismo, sino un término paraguas que abarca variaciones neurocognitivas naturales. Lo que quiero significar con esta frase es que el neurodivergente es una persona que funciona diferente a la persona, comillas, típica normal. Ya hay una forma neurotípica normal de que procesa la información, a eso lo llamamos neuronormativas. Pero el neurodivergente se aparta de ese segmento de la población y comienza a ser diferente. Por lo tanto, ¿cuáles son las neurodivergencias que existen actualmente catalogado hasta hoy? El autismo, con todo el espectro autista, nivel 1, nivel 2, que vamos a hablar, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, es la persona que tiene dificultades para concentrarse, para quedarse quieta y está en un continuo movimiento. Neurodivergente también la dislexia. Se ha encontrado que las personas disléxicas tienen un coeficiente intelectual mayor. Es la persona que confunde la B con la D, de izquierda con la derecha. La, la T la puede confundir con la Q. La discalculia es la incapacidad que tienen las personas para hacer procesos matemáticos, procesos de suma, de resta, de multiplicación, de división. La disgrafía es, un, es, una, es un,
una característica de los neurodivergentes, que la persona no puede escribir bien. Ella sabe escribir mamá, pero lo hace con una grafía totalmente impropia, como un niñito de primero, de elemental. Es decir, que no tiene una psicomotricidad buena y una coordinación corporal buena. La digrafía es que un adulto escribe como si fuera un niño de tercero o cuarto de primaria, pero no tiene nada que ver con sus procesos cognitivos. El síndrome de Turner, que lo vamos a hablar acá, los trastornos de TIC, las altas capacidades de superación y trastorno de proceso sensorial, que también lo vamos a mirar acá. Bueno, veamos un prisma. Veamos el prisma del neurodivergente. El neurodivergente engloba variaciones naturales de funcionamiento del cerebro. No todo el mundo funciona igual desde el punto de vista cerebral. Estas mentes procesan la información de una forma diferente, atípica. No existe ningún solo diagnóstico, eh, sino un amplio espectro de neurodivergencias. Es decir, no se puede encasillar únicamente una persona en uno. El marco médico actual fue en este momento eh, el DSM-5, que es el manual que nosotros los psicólogos podemos establecer, que nos dicen cuáles son trastornos y cuáles no son trastornos. En este momento nos están diciendo, por ejemplo, que la persona que tiene TEA, trastorno del espectro autista, es un trastorno. Pero en mi posición personal, en mi posición como humanista, yo creo que no se le puede considerar un trastorno. Bueno, dependiendo también el nivel. Y que el DSM-5 con el tiempo va a ir siendo actualizado y no lo va a ver como un trastorno, sino como una característica de personalidad. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Hombre, igual también pasó con la homosexualidad con el DSM-5. En el DSM-5, que es el manual donde nosotros nos dirigimos, el psicólogo, para ver cuáles son los trastornos, en los años 80, la homosexualidad era un trastorno de personalidad. Es decir, que la persona que era homosexual era trastorno. Entonces vinieron todas las comunidades eh, que tienen ese tipo de, de características de la homosexualidad, influyeron y cambiaron, lo pasaron de trastorno, lo pasaron a otro concepto, un concepto más adecuado que lo tenemos ahora, una opción de personalidad. Es decir, antes se le veía como algo patológico, pero hoy como una opción. De igual forma va a pasar también con este tipo de trastorno llamado TEA. Me di la tarea porque cada vez mis estudiantes llegan más personas con autismo. Entonces comencé a investigar en fuentes oficiales, en la OMS, Organización Mundial de la Salud, y me encontré que hay un incremento significativo en el aumento del ritmo de la persona de TEA, trastorno de espectro autista, que a un ritmo de 10 a 17% por año. Este proceso o estas personas, que para mí son mal llamadas TEA, tienen la característica de cada vez más. Pero hay unas variables que de pronto antes sí había TEA, pero la sociedad no había dado como no se la había evaluado, no se la había clasificado, no se le había prestado atención. Y eso vamos a mirar a ver qué pasa con eso desde un punto de vista genético. El trastorno del espectro autista es un compañero de toda la vida, es un trastorno que acompaña a una persona durante toda la vida,
pero si logra modificarse, si se logra adaptarse, si se pueda desarrollarse. Se ha visto, las investigaciones han demostrado que entre los 12 y 24 meses de edad se detecta los niños TEA. Por ejemplo, mirada fija, movimientos repetitivos. Hay algunas características propias de los niños. Y que ese tipo de trastorno va evolucionando a través de la adultez, requiriendo permanentemente un apoyo. Variabilidad del síntoma. No es un universo único, cada persona es diferente y se quiere clasificar diferente, igual que las huellas digitales, somos diferentes cada uno. Los síntomas pueden ser evidentes en un niño y que esos síntomas poco a poco se van acrecentando más, ¿ya? Y después lo van a clasificar si es de espectro 1 espectro 2. Una de las características fundamentales de este espectro autista es el déficit que hay en comunicación social. Es decir, que existe un déficit persistente en la comunicación verbal y no verbal. Hay una conversación interrumpida, tiene dificultad para iniciar o mantener. Hay un lenguaje literal, el uso del lenguaje puede ser literal o rígido, o incluso en repeticiones, que es ecolalia. Repiten una sola palabra, repiten una sola palabra, repiten una sola palabra, y eso se llama ecolalia. El lenguaje literal, a una paciente que llegó a mi consultorio para que yo le evaluara a un niño con estas características de TEA, le pregunté, ¿cómo se dio cuenta que el niño tenía TEA? Me dijo, un día estábamos en el kiosco en mi pueblo, estaba toda la familia. Al estar toda la familia, yo vi hicieron un chiste de un pollito. Y toda la familia comenzó a reírse de cómo un pollito se cayó de un bus, y se cayó. Pero el único que no se estaba riendo era mi hijo, porque él no entendía y no comprendía cómo un pollito se iba a caer de un bus, porque los pollitos no cogen buses. Entonces, este tipo de personas que procesan la información divergente toman todas las cosas literal, no las pueden contextualizar. Bueno, hay una limitada reciprocidad emocional, la persona es muy fría, el contacto visual no se da permanentemente ojos a ojos, hay poca expresión en la parte facial, el tono de voz, lo que decía ahorita, a veces no entienden las bromas porque entienden todo de una forma literal. Hay unos patrones muy comunes, se fijan metas intensas, incluso de pronto desproporcionadas, pero cuando se fija una meta tratan de tenerla. Son de personas de altas rutinas y de rituales. Altas rutinas, rituales, permanentemente necesitan hacer lo mismo. No le gustan los cambios, que le cambien su cuarto o le cambien en los muebles o que le pinten el color de su cuarto, no le gusta. Estas personas también tienen movimientos repetitivos, se pueden balancear. Cuando niños generalmente se tienden a caminar en puntillas, algunas veces se tropiezan mucho de autolesión. El TEA puede coexistir con una discapacidad intelectual o dificultad de aprendizaje, ¿ya? Por eso es de espectro, porque no es uno, sino una escala. Entonces el espectro autista, el uno, necesita de una u otra forma un poco de apoyo. Este nivel suele conocer como autismo leve o anteriormente TEA. El autismo leve y lo que antes se mal llamado se llamaba Asperger. Y Asperger en el TEA, en el DSM-5 se sacó el concepto porque Asperger fue el autor, que el autor fue quien descubrió el TEA, pero queremos llamarlo es
por el nombre TEA, no por el quien lo descubrió. Las personas pueden caminar un sendero desconocido, pero necesitan apoyo para explorar. Eh, la metáfora sería así. Puede leer palabras, pero necesita tiempo para entender el significado oculto de las palabras. Las personas pueden leer, pueden realizar tareas, pero pueden tener dificultad para interacciones sociales. Un adolescente, por ejemplo, puede tener un vocabulario sofisticado y no entender un sarcasmo. Ya, una persona que puede desarrollar, yo he visto unos videos en TikTok y en YouTube de un niño de 10 años hablando del TEA como si fuera un conferencista de, de talla internacional y un niño de 10 años. Ya la persona de espectro autista 2 necesita un apoyo sustancial. Ya dificultades son más notables, incluso para apoyar a las personas. Hay una marcada dificultad para la expresión verbal y no verbal. Sus intereses están muy limitados y sus comportamientos son muy repetitivos, muy frecuentes. Por ejemplo, un niño solo se comunica con frases sencillas, con 2 palabras o 3 palabras. Puede pedir nada más lo que necesita, pero, pero porque nada más está ahí. Entonces esta persona necesita un apoyo, necesita un tipo de sombra. El tercero necesita un poco más apoyo, más fundamental, más sustentado, más dirigido, porque este grado ya afecta a interferir gravemente la vida cotidiana. Los dos primeros, pues de una u otra forma se adapta. El primero se adapta súper bien. Ya el otro tiene una dificultad de adaptarse en su contexto de vida cotidiana. Ya el tercero ya necesita un poco más de guía, más de sombra, de una persona que lo guíe. La comunicación verbal es nula, no resiste cambios, los comportamientos siguen siendo aún más repetitivos. Un adulto que utiliza el habla para comunicarse únicamente con con gesto o con un dibujo, hace movimientos constantes de balanceo por parte del día, eh, tiene que pedir ayuda para vestirse como adulto, para comer, para sentarse, ya tiene más dificultad en ese sentido. Entonces, yo creo que la capacidad, la capacidad que tenemos nosotros para entender este tipo de personas debe ser fundamental. Porque el objetivo no es curar el autismo, sino comprender a nosotros cómo nosotros lo hacemos parte de nuestra vida. Yo creo que el mensaje que está dando el Ministerio de Educación a que estos niños tienen que asistir a, a jornadas regulares de, de formación, un niño de primero, de segundo, tercero, incluso en la universidad. Yo creo que tiene que tener una inserción en el mundo, no puede haber discriminación, porque el mensaje es eso. Los niños de primero y segundo tienen que aprender a convivir con estos niños y estos niños también tienen que aprender a convivir con ellos. Incluso el Estado le da una sombra para que los niños que tengan autismo tipo 3 puedan tener una adaptación mejor a su entorno escolar. Entonces, eh, el otro, el otro es el otro neurodivergente es el déficit de atención. Estos niños implica un patrón constantemente de intervención, son muy impulsivos, no acatan órdenes. Este funcionamiento cerebral se les dificulta mantener un esfuerzo mental sostenido. Es decir, no puede mirar a la profesora. Si la profesora está explicando la parte de la flor, no se, no se mantiene eh, hasta que diga cada una de las partes, se para del puesto, se pone, se pellizca a otro compañerito. Tiene demasiada energía interna, la cual se traduce
permanentemente en un movimiento constante. Ya, pues de pronto ya el TEA también se expresa en la vida adulta, se le olvida las citas médicas, pierde su llave constantemente, tiene dificultad para organizar las tareas largas, se distrae fácilmente, puede interrumpir conversaciones porque les cuesta esperar el turno para hablar. Entonces también tiene un aprendizaje divergente. Por ejemplo, yo le hablaba de la dislexia, confunde la B con la D, también neurodivergente. Dificultad para reconocer las palabras fluida o distinguir letras visualmente. Por ejemplo, la R con la Q con la R, ya puede ser también. La otra es la discalculia, capacidad, dificultad para poder calcular la suma, la resta, la multiplicación. Bueno, la comunicación social ya hemos dicho que es difícil. Esta persona tiene, tiene dificultades. Las personas neurodivergentes tienen una característica. Mm, es- Ellos tienen un hiperfoco. ¿Qué significa que tenga hiperfoco? Significa que durante muchas horas nada más está pendiente. Por ejemplo, si el niño está ver las estrellas con el telescopio, puede pasar 10 horas, puede pasar 8 horas haciendo eso y descarta todas las cosas e ignora su entorno completamente. Hay unas formas, de pronto hay enmascaramientos de personas neurodivergentes que uno dice, ah, no, es que esa es su forma de ser. Sí, es su forma de ser, claro, pero ¿qué hay detrás de eso? Por eso es que es importante uno tener una evaluación por un psicólogo especializado en neuropsicología para que él pueda determinar esto. Esto no lo hace ningún psicólogo general, por ejemplo, yo no lo puedo hacer. Es un psicólogo especializado, un psicólogo eh, en neurología que lo pueda desarrollar, que lo pueda diagnosticar. En contexto general, el TEA es un aumento global, no existe únicamente una causa, y el resultado de la interacción social son diferentes. Ya. Hay que mirar en el diagnóstico en cuál espectro está. Hay razones biológicas en las cuales la persona, y ahorita vamos a mirar eso, eh, factores ambientales, se asocia un riesgo de complicaciones en la etapa perinatales de la salud grave. Se investiga la exposición en la parte prenatal a contaminantes ambientales, pesticidas, metales. Estos factores muestran una asociación, no una causa directa, sino podemos decir que por un pesticida entonces hace que los niños sean TEA. No, no, todavía eso no está descubierto, todavía está en una fase de experimentación totalmente. Lo que sí hay que descartar, lo que sí hay que descartar que alrededor de esto hay unos mitos. Por ejemplo, que las vacunas infantiles se están haciendo, o el COVID, por ejemplo, la vacuna del COVID está haciendo que aumente de las personas con TEA. Eso hay que eliminarlo del contexto del imaginario del pueblo, del imaginario de algunas personas. No hay evidencia científica que concluya el uso de paracetamol en el embarazo con el autismo. No existe, ya se han hecho esos estudios, no existe una relación directamente proporcional. Entonces, lo que se ha visto y la explicación que se está dando actualmente es una cosa interesante de que por qué, miren lo que está aquí, por qué papá y mamá normales, ¿verdad? Porque hay una mutuación en el gen, en el TEA. El TEA hay una mutuación del gen. Se le está llamando esa mutuación nova. Se le está llamando esa mutuación de innovación, ¿ya? La mutuación genética nova o novo o innovación es un cambio genético accidental y espontáneo que ocurre por primera vez en un individuo. No es culpa del papá y la mamá que un hijo sea TEA, ya que ellos son portadores de esa.
el hecho que ellos sean portadores, que ellos den genéticamente, haga y haya un salto de un gen nuevo o innovador, no es culpa de los padres. Este mecanismo explica por qué un niño puede tener una condición genética incluso si nadie la tenía en la familia. Es decir, usted puede investigar en el árbol genealógico de una familia, si alguien ha sido TEA, pues se dan cuenta de pronto no hay ninguno ahí. Únicamente que eso es un salto en la evolución humana que vamos a ver directamente. Bueno, Charles Darwin fue un investigador incansable de la naturaleza. A sus 22 años recorrió toda una cantidad de islas y hizo el libro el origen de las especies. Cambió la ciencia para proponer que la vida evoluciona, que el ambiente hace que los individuos de ese entorno vayan cambiando. Y si él le, si él le preguntara ahora a él, si estuviera vivo, le preguntaron por el TEA y por qué una familia, un papá y una mamá no tienen ese gen y por qué hay un salto a un gen nuevo, que por qué pasa eso. Él lo podría explicar de la siguiente forma. La evolución del proceso de descendencia con modificación, donde la selección natural preserva la variación más apta para sobrevivencia a través de la generación. Es decir, si él estuviera vivo, dijera, este es lo que yo estaba buscando, que para poder nosotros sobrevivir las próximas generaciones, necesitamos personas TEA, las necesitamos, porque no, porque la selección natural no necesita que seamos perfectos, no necesitamos seres humanos perfectos, necesitamos seres humanos en equilibrio, que aquí sí como una persona desarrolla la emocionalidad, necesitamos personas que también desarrollan su área prefrontal, porque es la área indicada fundamentalmente de un TEA nivel 1. Su coeficiente intelectual es alto, su comprensión es alto, pero no sabe, por ejemplo, sonreírle a un chico que le sonrió, si es una chica. ¿Ya? Esto es lo que estaba pensando Darwin. ¿Ya? Lo que no sabía Darwin, por ejemplo, todavía no había descubrimiento, no se conocía el ADN, menos el genoma humano, mucho menos. ¿De dónde sale esa novedad física? No estaba entre los ancestros. Entonces él le explicaría por qué necesitamos ese gen para adaptarnos a las próximas generaciones. Darwin, antes el ser humano necesitaba pelo. Y hay una evidencia en donde el ser humano tenía mucho pelo por todos los lados. La piel, el rostro, tenía pelo. En la medida que el ser humano ha evolucionado, el pelo ya no es tan fundamental, ¿ya? Y por lo tanto, eso es lo que él dice, que en la medida que las especies se van mejorando y se van adaptando a unos nuevos entornos. ¿Qué pensaría Darwin del novo? Lo llamaría, como yo les dije ahorita, es el eslabón perdido, ¿ya? Que ese descubrimiento lo necesitaría él para poder decir, que eso es lo que él estaba necesitando. Entendería que estas mutuaciones no son de errores de la copia, es decir, del papá y la mamá, en generaciones diversas que tanto estudió. Vería el novo como el motor que permite que aparezca rasgo que nunca antes se había visto en la familia y que realmente lo necesitamos para la sociedad. Entonces, bienvenido los TEA, no hay que discriminarlos. Ya es la materia prima, ya no es un error, ya. Miren, este ser humano durante 1.000 millones de años, ya, este sería la evolución busca la perfección, busca el equilibrio, no busca la perfección, perdón, busca el equilibrio. El TEA ha estado con nosotros desde
las cavernas y sigue estando porque es una pieza clave del rompecabezas humano. En millones de años seremos una especie con una diversidad cognitiva aún más rica, donde las etiquetas de hoy probablemente ya no existan, porque habremos integrado esas capacidades en el acervo común. Si lo que hoy discriminamos entre mucho tiempo va a ser parte de nosotros, ya, como una condición natural, ya, igual como las personas que tienen tendencias homosexuales, antes era maquiavélico, los quemaban vivos, eran personas, mejor dicho, tenían el diablo, no, hoy la homosexualidad es una opción de personalidad, cada uno tiene sus propias opciones. Así lucirán los seres humanos en millones de años, según la inteligencia artificial. Ya uno ya lo viste en clase, nada más en Europa, para mirar el celular en las clases. Bueno, ha nacido un nuevo paradigma que es la neurodivergencia. Estas características son variaciones normales, naturales del genoma humano. La neurodiversidad no es una enfermedad médica, se requiere, no sé si quiere ser curada, debe ser aceptada, debe ser manejada, debe ser potencializada. Es una diferencia fundamental en la sociedad en la cual necesitamos que no exista la perfección humana, sino que exista un equilibrio entre esas dos. Chicos, con esta neurodiversidad cerramos nuestro capítulo, nuestro tema que tiene que ver con la personalidad. Ya vimos el temperamento, vimos el carácter, vimos el desarrollo de la personalidad y vimos este tema de la neurodivergencia que es fundamental tener en cuenta en nuestro desarrollo profesional. Hasta la próxima, gracias.